empezar a grabar. Tenemos entonces una figura de Mentimeter que aparece en uno de los videos que ustedes vieron y quisiera que ustedes comentaran en relación a esa figura, en relación a con qué se les asemeja, que tiene que ver con complejidad, que tiene que ver con el tema de la clase, con lo que ustedes vieron en los videos o hayan leído. Si tienen alguna duda, también así de voz la pueden preguntar cualquier cosa. ¿Profe? Sí, dígame. Esto no entra en la prueba, ¿cierto? Ya, primero vamos a terminar el ejercicio, ¿sí? Porque ese es Ya, otro tema. Entonces vamos a terminar el ejercicio y luego conversamos si hay dudas para no interferir con el ejercicio. ya, profe. Gracias a los que han participado. Por favor, los demás hagan un esfuerzo, traten de ver qué relación tiene con lo que estudiaron. Esto aparecía en uno de los videos, así es que pudieron haberlo pensado o quizás les aparece una idea recordando el video. Acá estaba otra figura, si quieren verla, que es muy similar.
¿Sí? Es muy similar. Acá aparece algo y acá aparece otra cosa. ¿Qué es esto y qué es esto? ¿Cómo se relacionan? ¿Por qué se habla acá de complejidad y se habla también de conocimiento? ¿Por qué aparecen esos dos elementos allí? Bueno, vamos a ver las respuestas. Ahora tenemos algunas respuestas. La relación al video, lo relaciono al video, uno, donde se muestra la complejidad frente a nuestros conocimientos. Exactamente, que fue la segunda figura, aparece de manera más explícita, en la primera no. Ahí se muestra esta relación. ¿Cómo aparece esa relación? Vamos a tratar de interpretar la figura. La complejidad es difícil de entender para el conocimiento, es decir, o de captar, ¿verdad? La figura representa lo desconocido para uno que intenta comprender ese algo que no entiende, exactamente, muy bien. Sería la interacción de las partes del sistema que origina propiedades que cada una de ellas no se sabe cómo va a reaccionar o que puede suceder. Hay incertidumbre, ¿verdad? Lo que se comenta acá. No se sabe cómo van a darse las cosas, las propiedades, el comportamiento del sistema, etcétera. Eso es incertidumbre. Esto va de la mano con recursividad, la cual incorpora la autodeterminación de un proceso, exacto, y también con la incertidumbre. La segunda imagen es sobre cómo tratamos de entender algo desconocido a partir de nuestro conocimiento, aunque no es complejo. Bueno, vamos a colocar de nuevo la figura, ¿verdad? Y vamos a ver un poco, a relacionarlo con lo que ustedes han escrito acá. Acá, fíjense que aparecen unos lentes, ¿verdad? Y acá aparece un cuadro. Nosotros normalmente tenemos una visión simplificada, que podríamos decir es una visión donde vemos las cosas de una manera, de acuerdo a nuestra manera de entender, que podríamos decir que es más determinada, más cuadrada, rectangular, vemos más triángulos, rectángulos, etcétera. Pero el mundo no es eso. El mundo es, la complejidad del mundo no es captable a la final por nosotros. Nosotros captamos parte de lo que hay en el mundo. Y entonces aparecen allí dudas, aparecen incertidumbre. Esto que está acá muestra la incomprensión, la falta de, digamos, de encaje entre esto y lo que tenemos acá. Si lo vemos en la siguiente imagen, vamos a verlo en la siguiente imagen. Acá tenemos dos comentarios también. La lucha entre lo que ya conocemos y lo desconocido y lo complejo. Esto está muy bien, ¿verdad? Hay una especie de interacción entre lo que conocemos y aquello que no conocemos, una especie de lucha, una especie de tratar de agarrar aquello que no está, que no es captado de manera directa por nuestro conocimiento. Eso es lo que se representa en la figura. Y eso, al no ser captado, es entendido como complejo. Está muy bien. En este caso sería como implementar los conocimientos que tenemos. Es complejo de explicar y de ejecutar lo que uno sabe. Exacto. Bueno, vamos a ver la figura acá. De nuevo, entonces acá tenemos el conocimiento, que puede ser el conocimiento en general de nuestra cultura, puede ser conocimiento académico, conocimiento de científicos, etcétera. Cualquier conocimiento pudiese estar acá, pero nunca el mundo es captado tal cual como es, porque es imposible. El mundo es muy complejo. Entonces hay una barrera, hay una incertidumbre y hay una barrera entre nuestro conocimiento y aquello que se aparece. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y dada esa barrera, se da la lucha, lo que uno de ustedes llamó lucha, ¿verdad? Ese intento, esa fuerza, esa motivación, esa permanente eh, eh, interacción, deseos de entender, y entendemos de cierta manera, pero nunca en su totalidad. Por lo tanto, el mundo siempre es complejo, pero hay cosas para nosotros más complejas que otras. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿Qué es lo complejo, verdad? ¿Alguna pregunta?
No, profe, ninguna. ¿Ninguna? Okay. Bueno, vamos a continuar con esto, pero vamos a continuar en la diapositiva. Acá tenía también la figura, ¿verdad? La figura que ya hemos comentado. Ok, entonces, ¿dónde está la complejidad? Si ustedes leen lo que yo les dejé, ven los videos y ven algunas cosas por internet si ustedes quieren, etcétera, los que son curiosos, quieren alimentar más su conocimiento en esa misma lucha por entender más, como algunos de ustedes lo expresaban. Entonces, uno pudiese decir inicialmente que la complejidad podría estar en el número de elementos del sistema, ¿verdad? Algo pareciera ser más complejo a medida que tiene más elementos. Es decir, por ejemplo, un salón de clases, creo que les colocaba un ejemplo hace un tiempo, con 3 estudiantes o con 10 es menos complejo que uno con 40, ¿verdad? Si la interacción entre ustedes se hace más fuerte, ¿verdad? Como menciono acá, se hace más veloz, se hace más dinámica, entonces también se vuelve más complejo, pareciera, ¿verdad? Sin embargo, luego vamos a ver que algunos de estos, el que haya más elementos, para algunos, como McNabb, no significa por sí misma complejidad. Se tienen que dar otros elementos, como por ejemplo que haya una interacción fuerte entre los elementos. Este por sí solo no lo llaman ellos complejidad, sino que a eso le van a dar otro nombre. Ya veremos qué nombre le dan. También podría ser por el tamaño de los componentes. Diríamos, es más complejo, por decir algún elefante, que un gato, por ejemplo. Podríamos decirlo, ¿no? Si son más grandes. Inestabilidad en procesos del sistema. Es decir, si tenemos un proceso donde algo sube, baja, no sabemos cuándo sube, no sabemos cuándo baja, etcétera. El clima, por ejemplo, si es muy variante, entonces decimos que es muy complejo. El grado de estabilidad del sistema. Si algo es estable, ¿verdad? Si algo mantiene la temperatura siempre en 30 grados, por ejemplo, en ese sentido de temperatura, eso no es muy complejo. Pero si está variando, de nuevo, si no sabemos cuándo está en 10 grados, en 20, en 0, etcétera, entonces es más complejo. Será más complejo, por ejemplo, caminar por una zona donde el clima es más variante, vamos a suponer un desierto, donde en la noche puede estar en 0 y en el día en 30, que caminar, digamos, en Coquimbo La Serena, donde la temperatura está ahorita entre 7 y 14, pero en verano entre 14 y 23. Por ejemplo, el rango es menor, ¿verdad? Entonces es más estable la temperatura en esta zona que en un desierto, por ejemplo, que en Atacama, por ejemplo. El grado de adaptabilidad, de viabilidad, ¿verdad? Cuando un sistema es complejo, es muy común que se le haga más fácil adaptarse a diferentes condiciones, ¿sí? Porque tiene más formas de comportarse y esas mayores formas de comportarse lo hacen más complejo, pero a la vez le hacen más fácil adaptarse. Entonces diríamos que estas son variables que nos hablan de manera intuitiva, nos dicen algo de manera intuitiva acerca de la complejidad, pero ya lo vamos a ver de una manera más formal de acuerdo a lo que dice McNabb. ¿Alguna pregunta acá en relación a esto? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué es complejidad? Una forma, antes de llegar a lo que dice McNabb, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, es verlo tanto en el objeto como en el sujeto. Si el objeto es lo que vemos y sujeto somos nosotros que vemos. Entonces, cuando nosotros lo vemos así, que decimos que tiene que ver con el número de elementos, etcétera, estamos hablando de lo que vemos en el objeto. Es como el lado de lo que vemos, allá, el objeto. Pero también podríamos decir, la complejidad depende de nosotros. Por ejemplo, ¿para quién creen ustedes que es más compleja una operación matemática? Una integral muy difícil de resolver, una derivada. ¿Para un matemático o para nosotros? ¿Para quién es más complejo? Para nosotros. Para nosotros. ¿Para quién es más complejo entender la forma como se mueve la Tierra alrededor del Sol, la forma, digamos, las sombras que da el Sol en un momento del día, si es verano, si es invierno, etcétera? ¿Para nosotros o para un astrónomo? ¿Para quién es más difícil? Para nosotros. Para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué es más complejo para nosotros? Porque no tenemos la misma cantidad de conocimiento que un astrónomo. Exactamente. Entonces, la complejidad tiene que ver con aquello que vemos, pero también con nosotros. Entonces, a eso lo podríamos llamar el lado del observador, el lado del sujeto. Entonces, nuestra capacidad, ya sea de teórica, porque conocemos de sistemas, porque conocemos de física cuántica, porque conocemos de astronomía, etcétera,
pero también la capacidad técnica, la paciencia algunas veces. Si yo me pongo a ver vamos a poner una calle al frente de mi casa y estoy apurado, y el movimiento de los carros es un poco rápido, digamos incierto, etcétera, para yo cruzar así rápido, yo podría hacerlo un día de esa manera y otro día no tengo nada que hacer en mi casa ni afuera, pero salgo a dar un paseo, nada más, y me quedo mirando los carros. ¿Cuándo me parecerá más complejo ese movimiento de carros? ¿Cuando salgo y lo miro con paciencia, que tengo tiempo, o cuando paso rápido porque estoy apurado? Cuando pasa rápido, porque no lo analiza lo suficiente. Ajá, pero si después yo me pongo a recordar, es posible que lo entienda menos que cuando me paro. ¿Sí me entiende? Entonces la paciencia, el tiempo puede tener que ver con eso, de una manera o de otra. Como lo dicen ustedes, puede ser que al ir más apurado lo vea menos complejo. Pero también, si recuerdo, puede ser que lo vea más complejo en ese caso, si lo voy a modelar, ¿me entiende? Pero lo que quiero decir es que el asunto de la paciencia, el tiempo que tenga, la emoción del momento, tiene que ver con eso, ¿sí? Jason, ¿iba a decir algo? No, profesor, no, nada. Ok. Perdón. En general, lo que yo quiero decirles acá es que depende tanto del observador como del observado, ¿verdad? Entonces podríamos poner lo que está en podríamos decirlo, algunos lo ponen como en la interacción entre el observador y lo observado. Entonces el sistema es más complejo a medida que tiene más elementos de estos y será más complejo para el observador a medida que el observador tenga menos conocimiento, menos experiencia con ese sistema, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese caso, diríamos que la complejidad depende de la interacción entre el objeto y el sujeto. ¿Están de acuerdo? Profe, Ajá, una sí, dígame. consulta. ¿El observador sería como el suprasistema? No, el observador somos nosotros, ¿sí? Ya. No, el observador es usted, soy yo, es su compañero o somos nosotros en grupo. El observador es para quien es complejo, ¿sí? O sea, digamos, si usted se pone y mira los vehículos que pasan al frente de su casa, entonces esa complejidad que usted, lo complejo, qué tan complejo es el paso de los vehículos allí, depende de elementos, digamos, características de aquello que usted observa, el paso de vehículos, pero también de usted. ¿Qué tanto conocimiento y qué tanto sabe usted de ese tipo de sistema que está mirando? ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, profe, gracias. A medida que usted aprende, a la orden, a medida que usted aprende, lo observa, estudia, etcétera, entonces el sistema podría dejar de ser tan complejo, podría ser menos complejo. ¿Sí? Porque su conocimiento aumenta. ¿Ok? Entonces ahí estamos regresando a la imagen. Acá está el sujeto, acá está el objeto. La complejidad tiene que ver no solamente con esto, es lo que allí se dice, sino que tiene que ver con el todo, incluyendo al sujeto. Y cuando incluimos al sujeto, entonces estamos hablando de sistemas de segundo orden. Recuerdan que eso lo habíamos mencionado. ¿Sí? Ahora, pasemos, eso digamos es una introducción general a la complejidad, ¿verdad? Estas nociones son muy importantes. Esta es, digamos, como la visión inicial, la visión 1. Ahora vamos a la visión 2, vamos a dar la visión de McNabb. McNabb dice que un sistema es complejo, ¿verdad? Cuando se dan este conjunto de elementos, ¿verdad? Pero ya los vamos a ver, vamos a ir poco a poco hacia allá. Él, una de las cosas que hace es comparar complejo versus complicado. Y dice, por ejemplo, si hay muchos elementos, algo es complicado o no complejo. ¿Sí? Recuerden que aquí hablábamos de muchos elementos, ¿verdad? Si el número de elementos. Él dice, si este es el único componente, es decir, si usted tiene un salón de clase y tiene 1000 estudiantes, pero ellos no interactúan, a diferencia de si tiene 10, eso no le da más complejidad. A menos que ahora trabaje otros de estas propiedades, es decir, otros de estas características, haya más interacción entre ellos, etcétera. Pero el número de elementos como tal no, es lo mismo. Si usted tiene 5 piedras y las mira, que están quietas, así tiene 1000. ¿Sí? Entonces él dice, eso por sí mismo no lo hace complicado y coloca el ejemplo de un avión. Él dice, un avión no necesariamente es complejo. Podríamos verlo como complicado simplemente que tiene muchos elementos. Un computador, ustedes lo revisan y adentro tiene muchos elementos. Entonces podríamos decir que es complicado, dice él, pero no complejo. Ya vamos a ver a qué llama el complejo. Diríamos, bueno, pero entonces ¿qué es complejo? Diríamos nosotros, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Entonces él dice, complejo es, por ejemplo, el cerebro y el sistema económico. ¿Por qué?
Porque el cerebro tiene una cantidad de elementos que son las neuronas, las que describen los fisiólogos, ¿verdad? Los médicos, etcétera. Y hay un conjunto de elementos que interactúan y que se crean conexiones entre ellos, que se activan o se desactivan de un momento al otro, ¿verdad? Y se crea una red allí que es una red de conocimiento. Esa red es cambiante en el tiempo, ¿sí? Se auto-organiza. Entonces, cuando el sistema se auto-organiza, dice él, lo mismo ocurre con el sistema económico. El sistema económico, si alguien que está produciendo algo no vende, cierra. Y si alguien está produciendo y le va bien, se vuelve más fuerte. Y los que compran le van a comprar al que venda mejor precio, mejor calidad, etcétera. Entonces, a medida que alguien deja de comprarle a uno, le compra al otro, ustedes dejan de comprar a Amazon y le compran a una tienda china por internet, etcétera. Eso es el sistema, los enlaces, los lazos entre los componentes del sistema están variando. Y al estar variando, entonces el sistema se está autoorganizando. Entonces él dice, un sistema que se autoorganiza, como el cerebro, el sistema económico, sí es un sistema complejo. Pero un avión que tiene los componentes fijos, la puerta está pegada a las paredes del avión en cierto punto y no cambia. Eso no cambia. No es que la puerta se va a mover para otro lado. Va a quitar la relación con un elemento y la va a tener con otro. La puerta se va a colocar al frente de los pilotos, se va a colocar en la parte de abajo del avión, se va a colocar arriba, etcétera. Eso no ocurre, ¿verdad? Entonces, en cambio, en el cerebro sí ocurre ese cambio de las relaciones, ¿verdad? No es que una neurona se mueve de un lugar a otro, pero hace algo equivalente, que es el que si estaba conectada con una, digamos, si había una fuerte conexión con una, eso puede bajar y ahora conectarse con otra. ¿Sí? Entonces eso se llama autoorganización. Cuando un sistema se autoorganiza, él dice, es complejo. Preguntas, es muy importante que esto lo entiendan. Entonces, por favor, pregunten. Por mi parte quedó claro, profesor. ¿Quedó claro? Ok. Maroa, Jason, profe, cualquiera, ¿sí? con respecto a lo Bien. complejo, quiere decir que debe existir una interacción, ¿no? Debe existir interacción, exacto, pero no solo interacción, porque la interacción podría ser muy estática, como por ejemplo la puerta está pegada a tal sitio del avión, pero es una interacción dinámica en el sentido de que podría estar conectada con una parte y luego con otra. Es un cambio dinámico. El sistema está, su organización, la interacción entre las partes cambia de manera que el sistema aprende, digamos, ¿sí? Se adapta y cambiando esas interacciones. ¿Sí, Cristian? ¿Se entiende eso? Sí, ahora se entiende. ¿Sí? Se lo imagina en el cerebro, ¿verdad? Cómo las neuronas hacen más fuerte la interacción con unas y luego y débil con otras, pero si el individuo aprende diferente, entonces esa conexión entre las neuronas puede ser diferente. Y lo mismo en el sistema económico. Las neuronas en el sistema económico, el equivalente somos las personas que tomamos decisiones o grupos. O si lo vemos de manera muy global, podrían ser las ciudades interactuando. ¿Sí? O empresas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ante esa complejidad hay que reducir la complejidad. Entonces aparecen las teorías de sistemas complejos, como por ejemplo modelo de sistema viable que veíamos. Es una teoría para reducir complejidad. ¿Qué significa reducir complejidad? Lo que decíamos, que el sujeto aprenda a ver las cosas de tal manera que las sepa estructurar y esa complejidad disminuya. Entonces, digamos que para reducir la complejidad se trabaja no solamente el lado del objeto, sino que se trabaja el lado del sujeto, del que observa, al darle teorías, al darle herramientas teóricas, técnicas, etcétera, para él ver y digamos, modelar, describir de manera apropiada esos sistemas. Lo que decíamos hace rato, si nosotros cambiamos nuestras teorías, nuestra manera de comprender, podemos bajar la complejidad en la interacción con las cosas. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, entonces, si nosotros vamos ahora a ver con un poco más de detalle lo que dice McNabb, él dice, en el avión nosotros podemos tener cosas complicadas porque, digamos, tiene muchas partes, pero es estático, ¿verdad? La interacción entre las partes no cambia. No hay autoorganización, lo que yo mencionaba ahorita. La frontera es definida, es decir, no es que el avión se expande, se contrae, etcétera, como un sistema económico. Eso no ocurre.
Se puede tener un modelo mecánico causa-efecto, es decir, si uno va a ingeniería mecánica, ellos tienen un modelo de la interacción entre las partes de un avión, pero eso simplemente es complicado, no es complejo. Y no hay, otro elemento importante es que no hay propiedad emergente. Propiedad emergente, en el caso del cerebro, digamos, es el aprendizaje, que se aprendió. Y propiedad emergente, en la interacción de elementos, por ejemplo, la interacción de los individuos en Telegram, en WhatsApp, una propiedad emergente es, digamos, el salir a hacer una protesta, cierta opinión, como ustedes ya lo dijeron en el trabajo. Ahora, ¿por qué se da eso? Por la interacción entre los componentes, y en esa interacción, digamos, en el sistema WhatsApp o Facebook cualquiera, la interacción entre los componentes puede cambiar. Es decir, una persona puede decir, ya no interactúo con tal, no le mando mensajes, no necesariamente de manera explícita, porque no le pareció, no le emociona mandar mensajes hacia una persona o cierto grupo, lo deja de mandar y los manda a otro. Entonces ahí es como la neurona que se conecta con este y ya no se conecta con el otro. Entonces el sistema allí se está autoorganizando. ¿Sí? Entonces allí hay propiedades emergentes también, ¿sí? Como ocurre en WhatsApp. Entonces, las dos propiedades fundamentales que describe McNabb son la autoorganización, que es las conexiones entre los componentes cambian, a eso se llama también conexionismo, como pasa en WhatsApp, como pasa en Telegram, como pasa en un sistema económico, pero también aparece allí la emergencia, que son propiedades que no se pueden explicar al ver las partes, como decir una opinión. ¿Cómo es que aparece una opinión? ¿Cómo es que el cerebro aprendió de esta manera? ¿Cómo es que el sistema económico ahora se volvió muy eficiente? Es muy difícil de explicar porque hay muchos elementos interactuando. ¿Sí? ¿Está claro? Estoy relacionándolo incluso con el modelo con lo que ustedes ya han descrito antes en el trabajo. ¿Sí? ¿Preguntas? Fíjense lo otro que él dice. Normalmente los sistemas complejos son orgánicos. O sea, en este caso está yendo un poco hacia lo de Maturana y Luhmann, de cierta manera, porque él diría que el sistema solar no es complejo en ese sentido, porque la interacción entre los componentes permanece. Él dice, más que todo es sistemas biológicos, ahí entran células, etcétera, sistemas vivos. Pero también el sistema psicológico, como aquí recuerden que Luhmann lo describía como un sistema autopoyético. Y los sistemas sociales, es decir, que él está moviéndose a describir como complejos a los sistemas que tienen vida también, ¿sí? O sociedades producto de la vida, o la parte psicológica también producto de la vida y de la interacción social. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Fíjense, hoy ustedes van a hacer un ejercicio que es describir para un sistema económico, como ustedes ya han visto economía, ¿verdad? Para un sistema económico van a describir cómo sería la autoorganización, de lo cual yo le estoy dando pistas ahorita, y van a describir emergencia. Ustedes lo pueden relacionar un poco con el caso de Telegram. En Telegram, lo que interactuaban eran personas interactuaban para comunicarse, ¿verdad? Para enviarse información. Si ustedes se imaginan Telegram interactuando para enviarse productos, compra-venta, ese sería el sistema económico, ¿verdad? Donde usted en vez de mandar un mensaje, lo que hace es comprar, lo cual puede hacer con Telegram. Si Telegram fuera solo para hacer compras, sería un sistema económico, ¿verdad? En vez de decirle a alguien, hoy está haciendo frío, hoy está bonito el sol, le diría, ¿tiene tal producto? El otro le dice, sí. Usted le diría, ¿a qué precio? Tal. Bueno, envíemelo, le cancelo. Usted lo envía, o usted lo envía, yo le cancelo, etcétera. Ahí sería un sistema económico. Telegram, pero digamos el sistema económico real donde nosotros vivimos es más que eso, porque nosotros nos movemos, vamos caminando al centro y compramos y nos traemos el producto, por ejemplo, o si vivimos en el centro, pues salimos al frente, al lado, vamos al mall, etcétera. Pero esa interacción que se da en el Telegram es la interacción que se da en el sistema económico, similar, pero lo hacemos es para comprar, vender. Y luego entonces la emergencia que veíamos en el Telegram es la emergencia que se da en el sistema económico. En este caso ya no solamente de opiniones, puede ser de opiniones acerca de un producto, pero también se dan tendencias como precios, cantidades vendidas, nivel de mercado que abarca un vendedor, ¿sí? Todo eso es emergencia en un sistema económico. ¿Se entiende eso? Es importante que se entienda porque ustedes van a ir a ese ejercicio un poco. ¿Se entiende? Romina, Cristian, Esperanza. Sí, Esperanza, dígame. Sí, sí, se entiende. Ok, entonces vamos a irnos moviendo con el sistema económico porque es el ejercicio que van a hacer. Entonces diríamos, autoorganización tiene que ver con que la conexión entre el comprador y vendedor varía.
¿verdad? Cambia. Porque a mí no me gusta el precio, la calidad de uno, voy y compro el otro. Esa es autoorganización, van cambiando esas interacciones. Emergencia, emergencia de precios, a medida que unos le compran más a uno que al otro, etc. Ahora vamos a ver las otras propiedades. Las otras propiedades son estas que están acá. Dice, una de las propiedades es el gran número de elementos. McNabb dice, el gran número de elementos por sí solo no lo hace complejo, como el avión. Tienen que juntarse otras, ¿verdad? Pero esa es una. Entonces, en un sistema económico hay muchos, al igual que en Telegram. Interacción dinámica. Interacción dinámica, lo que acabo de decir, que las conexiones cambian en el tiempo. Yo dejo de comprarle a uno y le compro a otro, ¿verdad? Eso tiene que ver con la interacción dinámica. Interacción penetrante. Dice que penetrante quiere decir que cada uno de los elementos, yo como comprador, un vendedor, una empresa, ¿verdad? Mi decisión de comprar, no comprar, etcétera, impacta a todo el sistema. Es decir, hay una gran conectividad entre los elementos. Entonces, todos los elementos son importantes. Interacción no lineal quiere decir que los efectos, lo que se produce, no se puede describir normalmente con recta. Es decir, el precio crece linealmente. No, puede crecer de acuerdo a una función cuadrática, exponencial, etc. Son cosas que no son lineales, lo que se genera allí. La interacción es recursiva, quiere decir que hay realimentación. Quiere decir que si yo le compro a alguien y me vende producto malo, entonces yo quizás no le vuelvo a comprar. Esa interacción no es que yo compro y ya, no. Debido a esa realimentación, el otro puede mejorar el producto porque yo vengo y le compro no a él, sino a otro. Entonces, no le compro a, sino a B. Entonces ahí está apareciendo ese cambio de las relaciones, pero a la vez cambio de las relaciones porque en vez de tener el lazo con uno, lo tengo con otro, pero a la vez hay realimentación porque le estoy mandando el mensaje a aquel de que no me gustó su producto. Son abiertos porque interactúan con el entorno, no son cerrados. El cerebro interactúa con el entorno, por eso es que aprende. Sería imposible para el cerebro aprender si nosotros estuviésemos en una cueva. Aprenderemos acerca de la cueva. Habría interacción, pero con la cueva, pero no con el resto del mundo. Pero si no hay interacción con nada, no se aprendería. Sí, imagínense un cerebro que no tenga oídos, no tenga vista, no tenga nada, ¿cómo aprende? Sería imposible que aprendiera, ¿verdad? Equilibrio crítico quiere decir que parece que estuviesen en equilibrio, es decir, no están cambiando fuertemente, pero realmente no son estáticos. Es un equilibrio que es dinámico, como un subir y bajar. Es como el precio, si ustedes miran el precio de la relación dólar peso chileno, hoy puede estar en 720 pesos por dólar, pero mañana puede estar en 730, luego en 740, pero luego vuelve a bajar a 720, incluso puede bajar a 700 o a 680 y luego vuelve a subir. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica del precio de la relación precio-dólar, podemos tener una curva que sube y baja alrededor de 720, por ejemplo. Entonces decimos que hay un equilibrio, pero no es un equilibrio, no es que es una constante, no está todo el tiempo 720 es la media. Lo que ocurre es que oscila alrededor de una media. Entonces ahí decimos que hay una especie de equilibrio crítico. ¿Sí? Además, cambio de los elementos pueden generar, de cualquier elemento puede generar varios cambios. Para entender el sistema es necesario conocer la historia. Si nosotros queremos saber cómo piensa una persona, en qué estado está su cerebro, su pensamiento, tenemos que conocer la historia de la persona, saber con qué ha interactuado, cómo ha interactuado. Lo mismo el sistema económico. Si el sistema económico chileno está, o el de La Serena, Coquimbo, tiene un cierto estado hoy, eso se debe a cómo ha estado en los meses y años anteriores. Entonces es necesario conocer esa historia para entenderlo correctamente. Y los elementos interactúan con la información local. Cuando decimos los elementos interactúan con la información local, decimos que nosotros no vemos cosas globales. Es decir, cuando nosotros compramos los zapatos, lo compramos porque vemos 3 tiendas, 4 tiendas y vemos lo que tienen los amigos, nos gustaron estos, vamos a 3 tiendas, nos gustaron unos de esas tiendas o a 10 tiendas y allí compramos, pero no vamos a recorrer todas las tiendas de Chile o todas las tiendas de La Serena y Coquimbo, ¿verdad? Y a conocer todos los precios, hacer gráficas globales del precio, como dice la teoría económica normalmente, lo cual eso no es cierto, ¿verdad? Lo que dice esta teoría clásica económica, ellos dicen, quienes van por las teorías de sistemas complejos, que no, que nosotros no aprendemos viendo tendencias globales, sino que aprendemos localmente, viendo lo que está cerca de nosotros. Eso es lo que dice allí. O sea, cada nodo aprende con la interacción alrededor de él, no viendo cosas globales, es decir, no viendo precios en general. ¿Sí?
Estamos hablando de la mayoría de la gente. Habrá algunos economistas que miran el precio y dicen, bajó el precio de los zapatos, hoy compro zapatos, pero eso no lo hacemos nosotros. Eso es uno en 10 millones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿a qué se refiere con análisis diacrónico? Ok, vámonos a análisis diacrónico. Lo pasé y no lo vi. ¿Dónde es el número qué? Por favor. El 8, profe. ¿Cómo? El 8. El 8, ok. Su historia es necesaria para entender su estado actual, ¿verdad? Decíamos acá que es necesario entender el pasado para poder entender el presente. Cuando decimos análisis diacrónico y no sincrónico, es un análisis que no es de la interacción actual. Cuando decimos sincrónico, es cuando yo estoy conversando, vamos a suponer, con uno de ustedes, ¿verdad? Y estamos sincronizados en una interacción, ¿verdad? Usted habla, yo hablo, etcétera. Estamos en una interacción, eso es sincrónico. Es del momento, es de la actualidad. Cuando decimos diacrónico, es porque no nos quedamos con solo la interacción que tenemos actualmente, sino que vamos al pasado. Por ejemplo, si una persona va donde un médico, ¿verdad? El médico, para entender bien una enfermedad que tenga una persona, y sobre todo si va a una parte psicológica, ¿será suficiente con la interacción del momento o él comenzará a hablarle del pasado? Con dónde ha vivido, con qué ha vivido, o si es una enfermedad, con qué ha interactuado, qué ha comido, etcétera. ¿Comenzará a ver la historia o no comenzará a ver la historia? Comenzará a ver la historia. Exacto. Entonces, ese ver la historia es el análisis diacrónico. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, profesor. ¿Sí? Bueno, entonces, cualquiera que no esté clara, por favor, pregunten para que entonces ahora en el ejercicio ustedes rápidamente traten de dar un ejemplo del sistema económico para cada uno. Es decir, esto en el sistema económico es tal cosa, esto en el sistema económico es tal cosa, ¿sí? Y también, si quiere, colocan ahí la definición si no está clara o anotan, no está clara esta definición y me la preguntan al final del ejercicio. Pero si ahorita ya quieren preguntar, mejor. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿podría explicar el equilibrio crítico? Otra vez, por favor. Sí, el equilibrio crítico, ¿verdad? Equilibrio crítico, imagínense el número que les decía ahorita de precio 720 del pesos por dólar, ¿verdad? Y mañana está en 740, quiere decir que la curva sube, ¿verdad? Y pasado mañana 750, sube un poquito más, pero el siguiente día baja a 720 de nuevo y luego baja a 700, ¿verdad? Y luego vuelve a subir a 720. Ustedes saben la función del coseno, ¿verdad? Que es una función que sube y baja, ¿verdad? Que es así, oscilatorio. ¿Sí? Seno, Sí, coseno. ¿Sí la ha visto, Jason? sí, profesor, sí. Ok, entonces ahí hay un punto medio, ¿verdad? Que es el cero en la función seno, coseno. Ese punto medio en este caso sería el 720. Y hay un cambio del precio alrededor de ese punto medio. Ahora, Entonces el el, equilibrio sería 720, ¿no? el equilibrio, el punto de equilibrio sería 720, pero dice ese punto de equilibrio no es estático. Es variante, es dinámico porque hay una oscilación, pero aparte de eso es crítico por esto que decimos acá. Decimos que cada elemento afecta fuertemente a los otros elementos y debido a eso puede ser que ese equilibrio se pierda, ¿verdad? Porque unos elementos podrían generar un cambio que genere consecuencias en otros elementos que generan otro cambio y se da una cascada de cambios y esa cascada de cambios podría incluso hacer que el sistema se salga del equilibrio. Por ejemplo, acá podría ocurrir como hubo en las protestas, acá en Chile hace año y medio, el sistema, eso pasó con el precio de la relación peso chileno dólar, el precio que estaba en 600 y algo, 660 por allí, se disparó a casi 900. ¿Por qué? Por esa cantidad de efectos que se generaban uno a otro, y el sistema perdió un poco ese equilibrio. Entonces ese equilibrio es crítico. O sea, es un equilibrio que no podemos garantizar que lo haya en los siguientes meses porque cada elemento participa o genera cambios críticos allí. Hay lo que se llama interacción penetrante. Entonces, debido a esos dos asuntos, a esa variación y a que cada elemento tiene un fuerte impacto, lo que haga ese elemento, su acción, entonces se habla de equilibrio crítico. ¿Sí?
Sí, profesor. Lo ¿Se entendí. entendió? Gracias. Ok. Bueno, Sí, ¿alguna profe. pregunta adicional? ¿Estas características son para sistemas complejos y complicados o no? No, no. Recuerden que aquí estamos hablando solo de sistemas complejos, ¿sí? Ah, Lo ya. que el ejemplo de sistemas complicados es para ver qué no es complejo en términos de MATLAB. Entonces, un avión, por ejemplo, tiene esta característica que tiene muchos elementos, pero no tiene las otras características que están acá. Al no tener las otras, el avión no es un sistema complejo, ¿sí? Sino complicado. Entonces, hablamos de sistema complicado como un contraejemplo de lo que no es complejo, pero nos estamos centrando en analizar los complejos. ¿Sí? ¿Se entiende, Esperanza? Sí, profe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, lo que les decían inicialmente era reducir la complejidad como a través de enfoques de sistema. Para eso son los enfoques de sistema. Entonces tenemos, por ejemplo, modelos de sistemas viables, modelos de simulación y modelado, etcétera, que permiten, y modelos teóricos también, para nosotros entender toda esa complejidad. ¿Ok? Ahora, vámonos, aquí aparecen los videos que yo les dejé. Está el introductorio y el de MATLAB y hay más. Aparte del de MATLAB que ustedes revisaron, hay dos más de él que ustedes pueden revisar y luego podríamos discutirlos la próxima semana. Si ustedes quieren, ¿verdad? Depende o podemos continuar entendiendo esto la próxima semana. Pero por ahora vamos a hacer un primer ejercicio. Entonces me voy a mover voy a Jamboard y voy a compartir con ustedes. Ok, por favor, si pueden ir entrando, yo voy a generar ahorita los grupos. Espero que no haya problema para ir entrando. Profe, creo que no lo mandó. ¿No Profe, salió? manda hoy, Ah, ya, por creo que lo favor. mandé individualmente porque algunas veces si me escriben individualmente, entonces claro, queda la respuesta automática. Sí, ya va un momento. Un momento, déjenme ir al chat de nuevo, que me salí del No chat. importa, te voy a traer todo de nuevo hoy día. ¿Cómo dice? Ay, disculpe. Déjenme moverme acá así más fácilmente. Lo que pasa es que cuando está la otra interacción es difícil ver la pantalla del chat. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. Profe, gracias. Entonces voy a comenzar a crear los grupos. Ya saben que pueden preguntar. Me pueden llamar a las salas. Ya las creé. Se iniciaron. Tenemos entonces unos 10 minutos, ¿sí? Hola, Jordan. Veo que no se ha unido a la sala.
Jordan, ¿me oye? Por favor, Jordan. Hola, Nicole. Hola, profe. ¿Usted está sola en una sala? Sí, Uy, pero qué raro. Déjeme ver la sala. Eh, ya va. Ok. Ah, usted está en la sala 4. Ya va. Déjeme moverla a una de las otras salas. Por ejemplo, la 3. ¿Sí? ya, Gracias profe. Sí. por avisarme. Pueden a Hola. gente con Continúen, yo beneficio. solamente voy a ir pasando a anotar los que están presentes para ahorrar tiempo luego porque nos va a quedar poco tiempo, ¿sí? Entonces ustedes sigan allí. Si quieren me dicen los nombres rápidamente y yo los voy anotando acá. Domina Cristian Vidal. ¿Cómo dice? Romina. Sí. Vidal. Vidal, Aquí voy. Voy con Romina. Ok. Otro. Cristian Chape. Cristian Chape. Vámonos acá. Chape. Aquí está. Eli, podrías Ah, cambiarlo a que Ajá. interactúen ¿Quién más? porque pues, ya, ya. Francisca de Genaro. Francisca de Genaro. ¿Aquí interactúan? Es Francesca de Llenaro. Sí, sí, listo. Ah, perdón. Así. Francesca. ¿Quién más? Ya Fran- llevo 3. Francisca Paz. Francisca Paz. Un momentico. que Pero inter- Rodríguez, ¿verdad? Es. Francisca Paz. Profe Rodríguez. Sí, ¿verdad? Ok. Lo que pasa es que aparecen los mismos nombres. ¿Están las dos presentes y la pongo de una vez a las dos? Una en un grupo y la otra en el otro, ¿no? Sí, las dos presentes. Ok, listo. Ajá. ¿Quién más? Sofía Andaluz. Andaluz, Sofía. Ajá. De una vez Y algo, Carolina Sofía. Usted Valenzuela. me decía que había estado presente en la semana 5, ¿sí? Sí, profesor. Está en el video de la clase, está mi participación también. Listo. Ya la cambié. Ajá. ¿Quién más? Gracias, profesor. Carolina Valenzuela. Carolina. Vámonos acá abajo. Por acá está Carolina. La B. Tico. Ya está. Carolina, ¿alguien más? Ya. Esos somos todos. Esos son todos. Ok. Entonces ahora, ¿alguna duda? No hay dudas. ¿quién está escribiendo No, nuestro? No, Cambio de profe. grupo. no Usted escoge el sé. grupo. Bueno, yo lo veo luego. Cuartel. Mm,
Hola. Bueno, sé que siempre quieren más tiempo. Algo que es importante, pues es que al no haber el tiempo acá por la clase siempre es limitada, ustedes tomen ese enlace y continúen trabajando en la semana, o por lo menos el fin de semana, cuando ustedes vean que tienen tiempo. Y luego en las siguientes clases, por ejemplo, el siguiente jueves, si no da chance los lunes, pero en este caso podríamos, yo pienso que podríamos tener algo de tiempo el lunes que viene. Seguimos conversando del tema y de lo que ustedes agreguen allí. ¿Está bien? ¿Sí me oyeron? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos con el primer grupo. ¿Nos pueden indicar lo que hicieron así rápidamente para continuar luego con los otros dos grupos? Reducía, como no eran muchos, reducía a 3 grupos y pienso que trabajaron bien. Buenos días, profesor. Buenos días. Nosotros somos el grupo 1. En el extremo derecho de mi lado salen los integrantes y las características que definimos. La número 1 fue la gran relación de los números de elementos, que serían los diferentes agentes económicos que existen en el sistema, como lo serían las empresas, Sí. los compradores, vendedores. Muy importante identificar los agentes, eso es así es, está muy bien. Segundo sería la interacción dinámica, que nosotros, que varía en el tiempo, que sería la ropa, los accesorios, decoraciones, en fin, un sinfín de servicios, ya que eso varía según la temporada. Sí, pero hay algo acá importante, hay que, en muchas de las propiedades hay que centrarse en los agentes. Como usted identificó los agentes, la interacción dinámica tiene que ver con aquello, pero eso a veces es consecuencia, ¿verdad? La dinámica es muy importante no dejar de lado la interacción, que cambia la interacción entre los componentes, que hay personas que dejan de comprarle a uno y le compran al otro de acuerdo a su manera de pensar, porque ven que, de acuerdo a sus preferencias, ven que uno vende mejor, a mejor precio, mejor calidad, etcétera. Entonces, es como que alguien compraba en el mall en tienda X y luego deja de comprar allí y compra fuera del mall o en otro mall a otra tienda o dentro del mall pero a otra tienda, entonces esa interacción está cambiando. ¿Sí? ¿Me entendió? ¿Me entendieron? Sí, perfecto. Ok. Recuerden los demás grupos que lo que le comento a un grupo es válido para los otros, entonces lo que se haya entendido los demás grupos de lo que estoy conversando ahorita, que tengan que corregirlo, pues podríamos resumirlo o no tocarlo y ir a lo más importante. Ok, continuamos, Romina. El tercero sería la interacción penetrante, ya que es un elemento que afecta mucho y es afectado por muchos, que en este caso elegimos la inflación, ya que afecta a empresas, a varios agentes económicos por igual. El 4 sería la interacción no lineal. Pero fíjense, cuando decimos penetrante, sí, la inflación, pero la inflación es de nuevo global. Es importante en muchos de estos elementos centrarse en los actores, como usted hizo. Usted identificó los agentes. Entonces, cuando decimos penetrante, es que cada agente, digamos, lo que un agente haga, que deje de comprar o compre el doble de lo que compraba, etcétera, eso afecta a todo el sistema. ¿Sí? O sea, el accionar de cada agente es muy importante. ¿Sí? Ok. Y el 4, interacción no lineal, que puede ser una pequeña causa, sería el cambio en el valor del dólar. 5, interacciones recursivas. Pero recuerde que cuando podría usted tocarla, si usted se refiriera, digamos, en un ejemplo, a la interacción dentro del mall o algo así, podría referirse a tendencias de precios en el mall también, que no necesariamente se den de manera lineal, que el que haya crecido de ayer a hoy en un 10% no significa que va a crecer en la misma cantidad de hoy a mañana, puede crecer mucho más, incluso bajar, etcétera. ¿Sí? Está bien. Continúe, por favor. Interacciones recursivas, que es como la realimentación. Nosotros no identificamos de nuevo los agentes, pero sí lo hicimos como el ejemplo de los servicios, que sería la baja calidad en algún producto, hace que la empresa disminuya su venta o que el comprador decida por esa experiencia comprar en otro lado.
Fíjese que cuando usted dice el comprador ya se está refiriendo a la gente. Eso es importante. Ahí entró la gente. ¿Lo ve? Ahora recién. ¿Sí? ¿En cuál habíamos quedado? Son abiertos. Iríamos con son abiertos, que es el 6. Los sistemas económicos son abiertos ya que interactúan entre sí en el sistema con las exportaciones e importaciones de un país. Pero fíjese, abierto, exacto, pensando en país, pero si lo pensamos en términos de La Serena, Coquimbo, del mall, es abierto porque La Serena se comunica con el resto del país, con el mundo también, o el mall, es abierto a todos los niveles. ¿Sí? Sí. Y hay exportaciones e importaciones, yo creo que también a nivel pequeño, ya que también tienen interacción las empresas del país entre sí. Sí, claro, pero cuando yo digo, por ejemplo, que el mall es abierto, ya con que el mall interactúe con algo que está fuera del mall, ya ahí se dice que es abierto. O sea, abierto no es solo porque sea con fuera del país, sino porque interactúa con lo que esté fuera de ese sistema, el mall con lo que está fuera, o Coquimbo con el resto del país, etcétera. ¿Sí? Sí, y el equilibrio crítico sería la variación en el precio según la demanda. Sí, eso ocurre, sobre todo, pues que, y se debe, la demanda, pero esa demanda se debe al accionar de los diferentes elementos, que son los actores económicos, los agentes económicos que usted mencionó. Entonces, no perder de vista esa interacción de los múltiples agentes que son los que generan esa demanda, ¿ok? Entonces, está bien, pero mantenga en mente que son múltiples agentes los que generan esa demanda, ¿sí? Sí. Y el número 8 y el número 9 no lo alcanzamos a hacer y tampoco lo alcanzamos como a conversar para explicárselo verbalmente ahora. Les puedo tocar ese punto rapidito, pero luego ustedes lo pueden trabajar para la siguiente semana. La historia es que para entender, como les comentaba en algún momento, la historia, digamos, el movimiento económico de La Serena, de Coquimbo, de Chile, pues hay que entender lo que ha ocurrido en los últimos años. Y que el accionar de los agentes económicos en el mall o en Chile, en cualquier lado, pues se debe a su información local, es decir, que ellos toman información de los agentes económicos que están alrededor, etcétera, no están viendo tendencias globales. Ahora, aparte de eso, es importante que ustedes toquen el punto para la otra semana, ¿verdad? Autoorganización y emergencia. ¿Qué es autoorganización allí y qué es emergencia? Son dos puntos claves a tocar también. ¿Sí, Romina? Sí, profesor, todo claro. Entonces esperamos, ustedes por favor, muévanse muévanse en el sentido, tomen esto y continúen ampliándolo, quiero decir, así, agregando más elementos, etcétera. ¿Sí? Ok, sí. Okay. Gracias. Bueno, a la orden. Siguiente grupo. Profe, nosotros nos dividimos el trabajo, así que logramos hacer la mayoría de las cosas. Ok, por favor me lo va indicando, por favor. En la autoorganización, lo que se vende y se compra varía. Es el orden o coordinación que surgen a través de las interacciones locales entre los componentes. En emergencia, en este caso, las propiedades emergentes del sistema económico se generarían al momento de que se realice la relación entre sus componentes, ejemplo, demandantes y oferentes. Ajá, y la emergencia serían tendencias de compras, de ventas que suben, bajas, etcétera, que son difíciles de explicar, eso sería lo emergente, ¿no? Y aprendizaje que puede haber de los actores económicos. Sí. Okay. En la 1, de gran número de elementos, un sistema económico existe un gran número de empresas, las cuales interactúan dentro de él. Él cuenta también con múltiples factores de estudio, los cuales conllevan múltiples subsistemas y esto genera mucha complejidad. Eso está muy bien, ¿verdad? Pero no se queden solamente en las empresas, porque las empresas solas, sin los clientes, sin los actores económicos, serían nada, ¿verdad? Tiene que haber los compradores para que luego puedan hablar de demanda, etcétera. Entonces están por un lado los que venden, pero por otro lado los que compran, quizás incluso si lo amplían más los reguladores como el Estado, etcétera. ¿Sí? Productores, etcétera. Sí, la mayoría hablamos casi de las empresas, como que nos enfocamos en eso primero.
Sí, Me pero, faltó eso. pero deben tener claro que el sistema económico sin los compradores no existe. Las empresas están para dar servicios y productos a los compradores, entonces tienen que estar ambos. La dinámica, el agente económico fundamental es el comprador y por supuesto la empresa, entonces responde al comprador y luego hay la interacción. Entonces la economía es la interacción compradores-vendedores, es decir, empresas y demandantes. ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Okay. En la 2, la interacción que se genera es dinámica debido a que constantemente hay empresas que entran y salen, al igual que los precios de las mismas empresas van cambiando en cuanto al tiempo. Exactamente, y no solamente porque entran y salen, sino porque ya con que una no le compre a la que le compraba y le compre a otro, o ya no le venda a uno, sino que le vende a otro, etcétera. Toda esa dinámica. ¿Está bien? En la 3, en cuanto a interacción penetrante, cualquier elemento del sistema económico puede influir en otro, como también otros pueden influir en él, lo cual generaría cambios drásticos. Es bueno que luego lo describan en términos de la empresa. Por ejemplo, la empresa tal que deje de comprarle a la empresa tal, etcétera. Algo así, como más concreto. Sí, o sea, está bien como concepto, ¿sí? Pero luego pueden ustedes ampliarlo un poco. Ya, falta llevarlo al caso del sistema económico. Exacto. Ya, en la 4, interacción no lineal. Todos los movimientos que se generan las empresas son impredecibles y no existe o no se tiene un manual de cómo actuar frente a diversas situaciones. Sí, exacto. Entonces esa impredictibilidad hace que lo que ocurre un día no necesariamente nos diga que va a ocurrir el otro día. Continúe, por favor. 5, interacciones recursivas. Ocurre la retroalimentación cuando una empresa se ve vista en una situación difícil de sobrellevar. Esta aprenderá a salir adelante y un tiempo después, frente a una misma situación, sabrá cómo sobrellevarla. Es importante que hagan énfasis allí a esa realimentación que si A actúa sobre B, luego B sobre A. Es decir, si alguien vende mala calidad, entonces el otro deja de comprar. A eso se refiere allí. Hay una interacción y una recursividad muy fuerte, e incluso la realimentación entre los agentes, entre ellos, pero también del sistema, digamos, de lo que esté externo. Digamos. Ok, gracias. Continúe, por favor. Las 6, los sistemas económicos son grandes formas de interacción entre empresas, lo que quiere decir que los agentes económicos, las necesidades, los bienes y servicios se necesitan para que funcione de manera correcta. Ajá, fíjense que ahí hablamos de sistemas abiertos, ¿verdad? Sí. ¿A dónde hablan ustedes del tema de que es abierto allí? Porque veo que hablan algo, pero el tema de que es abierto no sé si lo están tocando. Es que como lo repartimos, acá me imagino que la persona puso que como existe una interacción entre las empresas, como cada empresa contra otra empresa. Ajá, pero ¿qué tiene que ver eso con que es abierto? Vamos a ver. Ajá, bueno, de todas formas, el sistema es abierto porque interactúa con el externo, con el exterior. Es básico. Si el sistema para mí es el MOL, la interacción con el resto de Coquimbo, eso implica que es abierto. Si el sistema para mí es Chile, entonces la interacción con lo internacional, por ejemplo. Es así simple, pero falta que lo concreten un poco más. ¿Sí? Ya. Profe, aquí en equilibrio crítico yo no entendí si era que tenía que variar o si era estable. Tiene que ver equilibrio crítico con que hay cierto equilibrio, es decir, hay una especie como de estabilidad, pero esa estabilidad, digamos, está como constantemente amenazada y podría perderse. A eso nos referimos. Entonces, podría ocurrir, por ejemplo, que hayan eventos en la ciudad, políticos, etcétera, digamos, incluso ambientales, que hagan que el sistema varíe de una manera impredecible y se generen cambios muy drásticos, pero incluso podrían darse dentro del sistema, por decir algo, que la gente deje de comprar algo, entonces ya esa área del sistema económico desaparece, por ejemplo, la gente deja de comprar, no sé, puede ser que haya algo que se vendía mucho hace un año, 5 años y ya no se venda, por ejemplo, pero también interacción con digamos, como les digo, con el entorno geográfico, ambiental, etcétera. Entonces, lo que quiere decir es que hay un cierto equilibrio, pero no es un equilibrio que sea como confiable, sino que en cualquier momento pudiese generarse grandes cambios impredecibles. ¿Sí? Ah, ya. Ahí se me queda más claro.
Ujú. En la 8, su historia es necesaria para entender su estado actual. Es la evolución del cómo en su organización, además del porqué de inicio de esta, y cómo lo lleva a cabo aún en la sociedad, el por qué la organización existe aún. Eso ¿Me está muy entiendes? bien. Está muy bien como Sí. concepto. Eso podría haber sido el objetivo de la clase de hoy y está bien. Pero luego ustedes podrían, de aquí a la otra semana, ponerle algo de ejemplo. Pero está muy bien el concepto. ¿Sí? Ya. Y por último, en la 9, la información con la que trabajan los sistemas económicos es extraída de empresas chilenas, por lo general, y no se logra concentrar toda la información económica mundial. Lo que pasa es que ahí parece que están haciendo foco digamos, en ver a Chile como completo. Pero cuando hablamos de local, no es exactamente eso, ¿verdad? Es lo siguiente. Si el agente económico, por ejemplo, es un agente, imagínese usted, por ejemplo, por eso cuando hablamos de agente económico no es solamente la empresa, puede ser el comprador. Usted como compradora o como vendedora, si usted está, por ejemplo, vendiendo, para ponerlo en términos de empresa, comida rápida a una cuadra o al frente de su casa, ¿verdad? Cuando usted vende productos, pone precios, etcétera, o cuando alguien va a comprarle a usted, usted no se pone a ver cómo la gente que vende comida rápida lo hace, los precios, etcétera, en todo Chile o en todo el mundo, no. Usted lo que hace es que ve los alrededores, usted ve cómo vende lo que están cerca y usted quiere ser competitivo, entonces vende parecido. Y el que compra la mira a usted vendiendo y ve a otros y decide a cuál comprarle allí. No se pone a ver toda la ciudad ni todo Chile. Entonces, ese aprendizaje es muy cerrado, es local. No es ni siquiera de todo Chile. Es muy cercano a donde está el actor económico, que no solamente es la empresa, puede ser una organización sin fines de lucro que está dando algo, un cierto servicio, o puede ser un comprador. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se Sí, entiende eso? sí, se entiende. Ok. Sí, profe. Entonces, en términos de eso es bueno que lo mejoren. ¿Sí? Ok, vamos con el grupo 3, por favor. Les adelanto que yo ya pasé la lista, ¿verdad? Entonces la lista está, digamos, ya adelantada. Los 16 que están presentes ya están como presentes allí en la lista. ¿Sí? Acá se las voy a mostrar rápidamente. Aquí está, ¿sí? Yo ya los puse presentes a los que están presentes. Y están contados. 16 contados aquí y 16 están en la clase. Ok, entonces continuamos. Grupo 3. Yo puedo presentar, profe, del grupo 3. Primero definimos autoorganización, que como que todas las empresas deben tener una organización para que logre funcionar. Por ejemplo, si no vende, la empresa cierra. Ya, pero En eso no es emergencia. autoorganización. Bueno, pero así la definimos. Podemos arreglarla para la próxima semana. Ok, sí, pero O o para sea, tiene jueves. que definirlo de manera cercana a como lo hemos colocado hoy. Autoorganización decíamos que es que el sistema, en este caso el sistema económico, los entes interactuando cambia sus interacciones, como cuando alguien no le compra a A y ahora deja de comprarle porque no le gustó el producto y le compra a B. Esa autoorganización, pero cuando lo vemos de todos los elementos interactuando que cambian, como cuando usted en Telegram deja de comunicarse con uno y se comunica con otro, ¿verdad? Ese cambio de los enlaces entre los agentes económicos, eso es autoorganización. ¿Sí? Y en la última parte, cuando pusimos que si no vende la empresa cierra, eso igual estaría mal en autoorganización. Claro, porque está centrando en una empresa. Hay que centrarse en el entorno económico y hablar de, como hizo el grupo 1, hablar de agente económico. No solamente de empresa, es bueno tenerlo como agente económico todo, comprador o vendedor. Sí, y hay que centrarse en el sistema, no en un ente, no en un actor, en una empresa que cierra o abre, no, sino en todo el sistema. Estamos hablando del sistema, no de un actor. ¿Sí? En este caso, los actores, para describir el sistema, hablamos de la interacción de los actores, pero no en términos de un solo actor, que decimos esta empresa cierra. Podría aparecer allí, pero relacionándolo con todo el sistema. ¿Sí? Ya, profe. Y la emergencia pusimos que se genera en la interacción de vendedor y comprador, como un proceso de venta.
Pero la emergencia, si vamos al concepto que ya tenemos, algo que aparece en el todo. Entonces, es decir, que aquí aparece por la interacción de todos los elementos. Sí, en este caso de compradores, vendedores, de todos los elementos del sistema. ¿Sí? Ya. Ok. En la primera pusimos solo los agentes económicos, la familia, la empresa, el Estado. Sí, Hay está factores de bien. producción como la tierra, el capital Sí, y los bienes pero y servicios. sí, está bien. Ok. Cuando vamos al La 2. interacción dinámica, pusimos la interacción entre comprador y vendedor. Pero no están diciendo nada acerca de la interacción dinámica. Recuerden el concepto, hay que ponerlo en términos del concepto o ejemplo. Algunos pusieron el concepto, está bien, o pusieron ejemplo. Ustedes allí no están poniendo ni ejemplo. O sea, cuando Como dice comprador-vendedor, allí no aparece ejemplo. es Comprador-vendedor, que ¿qué? el comprador y vendedor lo tomamos como un ejemplo. ¿Pero un ejemplo de qué? De interacción Eh, dinámica. Pero sí. para dar un ejemplo tienen que explicar, ahí no, si yo digo comprador-vendedor, así como está seca, eso puede ser ejemplo de cualquier cosa y a la vez de nada, ¿me entiendes? Porque solamente estoy diciendo comprador-vendedor. Ujú. No estoy colocando más nada. Ya, entonces la 3 igual pusimos lo mismo que en la 2, pero solamente que con oferta y demanda. Igual estaría Exactamente, malo. ¿ve? Ese es un ejemplo. Entonces allí casi que lo mismo que dijeron en la 2 pueden decir en la 3, pero en ninguna están colocando ejemplos de, o sea, por ejemplo, cuando ustedes dicen 2, vamos a ver, 2 dice interacción dinámica. Ajá. La interacción dinámica de comprador-vendedor la interacción comprador-vendedor puede ser dinámica, pero ajá, ¿por qué es dinámica? ¿Qué quiere Ah, decir ya. dinámica? Que cambia en el tiempo. Ahí, Entonces tendrían que decir, en el tiempo la interacción comprador-vendedor puede cambiar porque un comprador deja de ir a un sitio y va al otro. Entonces ahí ese lazo cambia. Ahí estamos hablando de interacción dinámica. Sí, porque, pero digamos, explicada en un mínimo para que se entienda. Cuando usted dice interacción penetrante, también debemos de referirnos a actores. Podría hablarse también de los compradores y los vendedores. ¿Verdad? Penetrante quiere decir que si un comprador sale o un vendedor o entra otro, entonces, o cambia su manera de pensar, de interactuar, entonces eso genera un impacto fuerte en todo el sistema. Eso es lo que quiere decir. ya, faltaría como explicarlo más nomás entonces. Hay que explicarlo, sí, quizás tiene que cambiarlo totalmente, radicalmente. ¿Sí? Ya, En profe. términos de Ahí lo que... lo arreglamos para la próxima semana. Exacto. En el 4 Y ustedes... en la 4 pusimos el valor de la moneda, que si la moneda sube, el comprador decide comprar menos. Ajá. Ajá, pero ¿por qué eso es no lineal? Pero la 4, verdad, pequeño. Que lo tomamos como causa-efecto, por eso pusimos este ejemplo. Causa-efecto, ajá, pero es que cuando es lineal también hay causa-efecto, pero la 4 dice interacción no lineal, ¿sí? Cuando dice acá es que la causa genera efectos impredecibles, entonces ustedes tendrían que explicar acá que acá hay un efecto impredecible, que no es lineal, entonces falta explicarlo, ¿sí? Porque no es solo causa-efecto, dice allí causa genera efectos impredecibles, ¿sí? Ya. Y En la en la 5. 5, las interacciones recursivas, pusimos la realimentación de la empresa cuando les va mal o bien, como que va jugando con los precios. El 5 dice interacciones La, recursivas. la Sí, realimentación, sí, está bien. Quizás explicarlo un poquito mejor, pero ahí se ve claro que está bien. Ajá, el ya. 6. La 6, que era cuando interactúan con su entorno, adaptarse y vender entre su entorno. Vamos a ver, la 6 dice, son abiertos, ok, sí, al interactuar con su entorno, lo que está afuera, ¿verdad? Comprar, vender hacia los que están fuera o aprender de los otros, exacto. ¿Está bien? Sí. 7. En la 7, el equilibrio crítico, que debe haber un equilibrio entre calidad y valor. Entre calidad y valor. 7, no está en equilibrio crítico. Es que no sé qué quieren decir ustedes con esto. Que no debe haber. Parece que ustedes estuviesen introduciendo una propiedad diferente, que no debe haber un equilibrio entre calidad y valor. ¿Por qué no debe haber? No, ¿Por qué le no debe puse haber que ese debe equilibrio? haber. ¿Y qué tiene que ver con lo que nosotros decimos acá, equilibrio crítico? Le puse que sí debe haber, no que no debe haber. Ajá, pero entonces si debe haber, ¿por qué debe haber equilibrio entre calidad y valor? ¿Qué tiene que ver eso con el equilibrio crítico? Que debe estar como
en equilibrio la calidad del producto que se vende con el valor que le está poniendo la empresa. Ajá, pero ¿por qué eso sería crítico? Profe, entonces nos equivocamos acá con la definición. Sí, porque cuando decimos equilibrio crítico, dice que no está en equilibrio estático. Ahí lo que se quiere decir es que pequeños cambios, aunque uno lo ve en equilibrio a variables, puede ser precio, puede ser cualquier variable, a pesar de que hay una interacción allí que es continua y como que se ve más o menos estable, en cualquier momento podría salirse de esa estabilidad, ¿sí? Y podrían haber grandes cambios. Hay incertidumbre en ese sentido. ¿Sí? Ya. Entonces, ya. El análisis diacrónico, tomar información sobre las ventas de su alrededor. No, porque tomar información es tener datos, pero ¿qué tiene que ver eso con que se debe conocer su historia? Acá lo que ustedes tendrían que decir es que... Es lo mismo conocer su historia con tomar información, con tener la información de los demás. Es conocer su historia. Tomar Conocer, información, aprender, bueno, tomar es como información. muchas veces se podría conocer la historia. Por ejemplo, si usted comienza a tomar datos, cómo fueron los precios, pero conocer la historia es más de conocer, más allá de conocer la historia, es conocer los actores, como cuando un médico, como yo les decía a ustedes, un médico les comienza a preguntar, o un psicólogo, mire, ¿qué pasó el año pasado? ¿Cómo era la interacción en su familia, en el sistema económico el año pasado? ¿Qué eventos se dieron? ¿Sí? Es un poco más allá de solo datos como puntuales, como decir, aquí es 5, aquí es 8, aquí es 10. ¿Me entiende? Es Pero información. yo no puse datos, puse información. Profe, ya, yo lo veo como usted lo está diciendo, que es para conocer su historia, no para Está tomar bien, datos está bien, puntuales. pero no solamente ventas, es en general del sistema. Busca información en general del sistema. ¿Sí? En general. ¿Sí? Puede ser venta, compras, pero también entrada, salida de actores, cómo pensaban esos actores, ¿me entiende? Yo lo que le quiero es que ustedes amplíen el punto de vista, no es solamente ventas, no es solamente empresas, ¿me entienden? Sino es el sistema económico, ¿sí? Sí, profe, quedó claro. Ok. Y la última, la 9, pusimos que los elementos que actúan para generar la emergencia serían las empresas, los compradores y el producto en sí que se vende. Ajá. Pero fíjense que el punto clave del 9 es que sea local. Tiene que decir que es local. O sea, que se hace alrededor de donde él está funcionando. Porque lo que usted está diciendo allí es muy parecido a lo que dijo en los otros, ¿verdad? Pero tiene que hacer énfasis en que normalmente los actores económicos deciden viendo lo que está ocurriendo en su alrededor, ¿verdad? No yendo, como dice normalmente la economía clásica, a ver tendencias generales, ¿sí? Como una función de cambio general, de precio, etcétera. No, los agentes lo que hacen, aprenden y actúan viendo lo que ocurre a su alrededor. En eso es que deben hacer énfasis. ¿Sí? Ya, profe. ¿Está claro? Sí. Entonces traten de precisar bien cada definición y hablar en términos de esa definición sin irse muy lejos y sin complicarse mucho, sino entenderla y decir algo sencillo en relación a esa definición. ¿Sí? Ya. Okay. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, entonces, pues yo les doy las gracias. Los invito a que sigan viendo los videos que hemos estado viendo desde hace tiempo, ¿verdad? Digamos que ustedes estuvieron viendo desde la semana pasada y que están acá y seguimos conversando de esto la semana que viene. Y bueno, hoy lo que hemos hecho es ver una nueva teoría de sistemas, pero desde el punto de vista de sistemas complejos, siguiendo lo que dice un señor de nombre McNabb. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hemos visto la teoría general del sistema, la autopoiesis, y ahora estamos en la teoría general del sistema. ¿Ok? Bueno, gracias. Que tengan unas buenas tardes y buen provecho. Gracias, profe, que esté bien. Bueno, gracias a ustedes. ¿Esto va a entrar en la prueba del jueves? No. Gracias por preguntar de nuevo. Yo se los comenté la semana pasada, ¿no? La prueba va hasta autopoiesis. Esto va para la siguiente prueba, para la tercera. ¿Ok? Ya. En ese sentido, tranquilo. Normalmente yo hago las pruebas considerando lo que se vio hasta la semana anterior. Es posible que nosotros hayamos trabajado hoy lo de la semana anterior, entonces eso por supuesto iría, porque es lo mismo, es como repaso. Pero si es un tema nuevo, no va para la prueba de la semana. ¿Ok? Ya, profe. Gracias. Bueno, Gracias. hasta luego. Que Gracias, esté bien. Marwa. Gracias a todos ustedes. Chao. Chao. Chao.